Y pues muy buen día a todos los asistentes nuevamente. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del Foro Regional México-Brasil de Adaptación al Cambio Climático. En esta sesión hablaremos de agricultura y cambio de uso de suelo y adaptación. Y pues agradecemos nuevamente que nos sigan acompañando en estas sesiones. Vamos a compartir perspectivas valiosas entre dos países que enfrentan desafíos similares en relación con los impactos de la sequía en el sector agropecuario. Y desde el programa de investigación en cambio climático queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes del día de hoy, a la doctora Catarina, al doctor Guillermo, y también agradecemos a la maestra Bisaí Ortiz Jaro, que va a ser la moderadora de esta sesión y que es miembro del Instituto de Ecología de la UNAM. Así que bueno, pues gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Esperamos que esta sesión impulse el diálogo y promueva esfuerzos de adaptación en ambos países. Adelante, Avi. Y hola a todos, todas. Buenas tardes ya. Me da mucho gusto compartir este espacio con Catarina Buriti de Brasil y Guillermo Murray. El doctor Guillermo Murray estudió la licenciatura en Ciencias Ambientales en la UNAM, la maestría y el posgrado en Ciencias Biológicas también en esta universidad y el doctorado en Matemáticas en University of Center en Inglaterra. Actualmente es investigador titular A del IES, donde se dedica a estudiar los motores e impactos del cambio climático a distintas escalas sobre diversos procesos. En particular, le interesa comprender temas como los balances de gases de efecto invernadero, impactos de los eventos climáticos extremos en la producción de alimentos y en la demografía humana. Una parte esencial de su carrera es la divulgación, como en este caso, y la enseñanza de la ciencia del sistema de la Tierra. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, platicando sobre este tema que es cómo el cambio climático está afectando a la producción agropecuaria en México y no solo en México, por una perspectiva teórica general de lo que está pasando. Entonces, más bien les voy a platicar de cómo está cambiando el clima y cómo esto afecta a los cultivos y cómo lo he estudiado yo a nivel nacional. Entonces, yo creo que de los presentes aquí, nadie va a tener duda de que estamos viviendo una realidad de cambio climático, en que la temperatura global pues está incrementando de manera estrepitosa y también junto con esto están cambiando los patrones hídricos. Acaba de salir la semana pasada el reporte de la ONU sobre sequía, que muestra que la área afectada por sequías moderadas y extremas a nivel nacional se ha incrementado de manera importante. En particular, estos últimos 3 o 4 años hemos tenido afectaciones por sequía. Digo, en territorio mexicano ha sido evidente, pero bueno, por ejemplo, de Estados Unidos solo hay 2 estados que no están en sequía. Este es uno de los grandes temas, ¿no? El modificar el clima, o sea, a lo mejor uno diría, bueno, es que no tiene problemas, pero en realidad tiene serios impactos en un montón de sectores, en nuestras infraestructuras, en la salud humana, en la transmisión de enfermedades, en la frecuencia e intensidad de los huracanes y uno de ellos, pues obviamente es la producción de alimentos. Esta imagen me gusta un montón porque es creada en computadora. Ahora la inteligencia artificial me parece increíble que te haga estas imágenes. Le puse cambio climático y impactos en la agricultura y que aparezca un productor. Y entonces el productor lo puso ahí en el fondo. Pero bueno, el punto es que eh, eso es a lo que se está enfrentando una gran parte de la producción de alimentos de nuestro país, de nuestro planeta, a estas sequías cada vez más frecuentes e intensas. Y cuando pensamos en cambio climático, estamos pensando tenemos en realidad 3 cosas que están pasando al mismo tiempo. Podemos tener un cambio climático que se da en las medias. Entonces, es este cambio de largo plazo, por ejemplo, el aumento térmico que cada vez va para arriba, para arriba, para arriba, y que uno lo puede modelar muy fácil con una línea recta. Parece solo una forma, es la más estudiada, es la más fácil de modelar, pero es solo una de las 3 formas de cambio climático. La segunda forma de cambio es la modificación de los extremos en el clima. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, la lluvia anual se mantiene igual, pero está cambiando cómo se distribuye. Tenemos mucha más lluvia en forma tormentosa y muchas más presencias de periodos largos y más fuertes de estiaje. Los cambios en la variabilidad nosotros normalmente los vemos y los estudiamos como eventos climáticos extremos, que son
o los shocks climáticos, que son uno de los grandes temas de investigación en la actualidad. Y la última forma de cambio son los cambios en la simetría. Y esos son los menos conocidos, que es esta idea de que, por ejemplo, puede estar lloviendo lo mismo y no tener necesariamente más extremos de precipitación, o sea, no hay más lluvias ni torrenciales ni más secas, pero lo que sí pasa es que en lugar de que empiece a llover, por ejemplo, en México, en lugar de que empiece a llover en mayo, empieza a llover en junio. Y eso tiene impactos importantísimos sobre la agricultura temporal, por ejemplo. Entonces, estos tres cambios suceden a la par. Y son las tres cosas que estamos modificando conforme modificamos el clima. Y cada uno de estos va a tener un efecto distinto sobre los cultivos. No olvidé decirles que mi presentación es una mezcla de inglés y español, porque me pidieron que pudiera las diapositivas en inglés, pero algunas de mis figuras están en español. Entonces, ahí me disculpo porque ahí hay una mezcolanza de idiomas, pero igual las voy a explicar. Entonces, por ejemplo, los cambios en las tendencias, pues en general lo que llevan es, por ejemplo, si la temperatura aumenta, pues lo que vemos en la producción o el rendimiento del cultivo es una disminución paulatina. Estos son los escenarios, sobre todo de largo plazo, donde se modela el rendimiento, por ejemplo, del maíz o de la soya o del trigo para el 2100. Entonces, lo que vemos son estas caídas paulatinas en el rendimiento ocasionadas por aumentos térmicos constantes. Pero no son los únicos, ¿va? Estos son los más estudiados y es donde hay más trabajos. Pero después tenemos estos segundos impactos, que son los eventos climáticos extremos y que se presentan en forma de shocks sobre el rendimiento. El rendimiento viene bien, como si nada, de repente llega el evento climático extremo, truena. Pensemos, por ejemplo, está lloviendo más o menos bien, todos estos años llovió bien, y de repente hay un año con una sequía, y entonces el rendimiento de nuestro cultivo disminuye. Después vienen otros años bien, y otra vez. Y entonces tenemos este efecto sinusoidal, ¿no? De shock climático, recuperación, shock climático, recuperación, hasta que, bueno, si sumamos obviamente lo de arriba con lo de abajo, esto eventualmente termina por crashear los sistemas, ¿no? Por quebrar los sistemas de rendimiento de nuestros cultivos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces lo que lleva es que simplemente se sustituye el cultivo o se abandone la actividad agrícola. El último tipo de efecto es el menos estudiado. Entonces, de hecho, esta figura es como yo creo que se ve teóricamente, pero es de lo que menos sabemos. Y es estos cambios, si solo tuviéramos los cambios en la estacionalidad, lo que pasa con la agricultura temporal es que pues, hay que estarle jugando todo el tiempo a cuándo voy a plantar. Y entonces empezamos a tener un incremento en la variabilidad de los rendimientos. Porque si de repente empezó a llover antes y yo había plantado antes, bueno, pues a lo mejor tengo 2 ciclos del cultivo y tengo un rendimiento mucho más alto. Pero si planté después y no llueve, o si planté antes y llueve después, pues se me muere. Entonces empieza a tener una variabilidad mucho más compleja, mucho más complicada de manejar para los productores. Y estas tres formas de cambio se están presentando de manera similar, ¿no? Al mismo tiempo en toda la agricultura temporal de todo el mundo. Yo he estudiado parte de esto a nivel global, pero sobre todo me he dedicado a tratar de entender cómo se ve esto para México. Y eso es lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, cómo se ve, un poco antes nada más, un pasito antes nada más rápido, es cómo se ve el cambio climático en nuestro país, en estas tres formas, para luego mostrar algunos de los efectos que está teniendo. Entonces, nada más para probarles que si hay cambios en el largo plazo, esta es la temperatura a nivel nacional. Esto es mi investigación. Tengo la mala costumbre de que si yo lo publiqué no pongo la referencia abajo, pero todo lo que no tenga referencia es porque es mi trabajo. Y bueno, a nivel nacional, desde los últimos 70 años ha habido un aumento de 0.7 grados en la temperatura. Si agregamos los últimos 4, porque aquí llega hasta el 2017, si agregamos los últimos 7 años, el aumento ya es de 1.09 grados a nivel nacional. La precipitación no ha cambiado a nivel anual, pero sí ha tenido cambios muy importantes en otras estructuras. Un número uno, hemos tenido una recurrencia más frecuente de sequías intensas a nivel de todo el territorio nacional. Aquí les muestro lo que fue la sequía de 2011, que había sido la peor sequía en 70 años, duró desde finales de 2011, como mediados de 2011 a todo el 2012 y tuvo, bueno, afectó básicamente a todo el país, excepto la península de California. Y había sido la peor que habíamos tenido hasta décadas, hasta años recientes. Tuvimos esta sequía de 2021 hasta 2024, que como ven, pues afectó a todo el territorio nacional y fue intensa. Los rojos muestran estos momentos intensos. Y tuvimos una sequía larga e intensa en la mayor parte del país.
Entonces, aunque la lluvia anual no está mostrando cambios, sí hay muchos más eventos climáticos extremos. Y la otra cosa que está cambiando es la simetría climática o la estacionalidad. Entonces, lo que les muestro aquí es el balance hídrico, que es básicamente cuánta agua queda en el suelo, es el agua que entra menos el agua que sale por evapotranspiración. Durante los meses del año tenemos a la izquierda la estación húmeda y a la derecha la estación seca. Y lo que muestra esto es, bueno, así se veía hace 50 años y así se ve en negros, es como se veía hace 50 años, y en café es como se ve ahorita. Y entonces en la época de lluvias tenemos un balance hídrico mucho más positivo, está habiendo más agua disponible en lluvias, y luego en secas se da vuelta. Entonces la época de lluvia está siendo más húmeda y la época seca más seca. Y eso explica por qué no hay cambios en el balance anual. Las dos estaciones están balanceadas, pero están siendo más extremas. Entonces, esto es como está cambiando el clima en México. Está haciendo más calor, está habiendo más eventos climáticos extremos, particularmente sequía más recurrente y más intensa, y hay un aumento de la estacionalidad de la precipitación. Y entonces la pregunta es, volviendo al tema del que estamos platicando hoy, ¿cómo se ve esto en la producción agrícola? Bueno, el primer ejercicio que hicimos fue estudiar cómo se ve esto con los cambios de largo plazo en el rendimiento de maíz de temporal. Y cuando uno piensa en maíz de temporal, en realidad es el cultivo que tenemos en todo México y es un muy buen ejemplo para tratar de entender como un paraguas de todo lo que podría pasar a la mayoría de la agricultura de temporal. Esos son 4 escenarios futuros y les estoy mostrando los cambios hasta finales de siglo, hasta el 2100. Y lo que se ve es que, bueno, en el escenario más suave, que es el 2.6, no hay grandes cambios en el rendimiento, excepto en el noreste de México, pero ya hacia el peor escenario hay un rendimiento generalizado a nivel nacional en todo, una disminución en el rendimiento generalizado a nivel nacional. Con los escenarios intermedios mostrando pues, diferentes patrones, pero en general hay una pérdida en el rendimiento, una disminución del rendimiento a nivel nacional, ocasionada por, sobre todo, la disminución de la precipitación en estos escenarios. Aquí tenemos ya los datos acumulados a nivel nacional. Entonces, ustedes ven, este es cómo cambia el rendimiento, y esto sería la afectación a la producción total, con producción total y el porcentaje. Entonces, en el peor escenario, se pierde hasta el 10% de la producción de maíz de temporal a escala nacional por este efecto de largo plazo. Esa es esta visión de largo plazo, un ejemplo con agricultura temporal, y ahora les muestro, por ejemplo, qué pasa con los eventos climáticos extremos. ¿Se acuerdan que les platiqué de esta sequía de 2011, que había sido la peor que teníamos en 70 años? Aquí tenemos la lluvia, viene lloviendo más o menos lo normal, y de repente tenemos una caída muy importante en la precipitación a escala nacional. Esta es la población ganadera de México, más o menos 30 millones de cabezas de ganado. Llega esta sequía y se mueren 1 millón de cabezas de ganado. Hicimos el ejercicio de ver si se exportaron, si se murieron, si en rastros, y no hay. No hay cambios en la exportación, no hay cambios en el número de animales sacrificados. Entonces son vacas que básicamente se murieron en el campo. Y lo mismo las cabras, vienen subiendo, subiendo, subiendo y de repente llega esta sequía y se mueren. De forma similar, durante la sequía de 2011, en este evento, ¿no?, de shock climático, es lo que les decía, ¿no? Viene subiendo, 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 y el shock baja y luego se recupera. Y cuando tenemos otro shock climático, que es el que ahora me falta analizar para 2021-2024, volvemos a tener este bajón y después se vuelve a recuperar. En ese año también vimos una disminución del 20% en la producción de maíz de temporal comparado con el año anterior. Se disminuyó en 20% la producción de las pasturas, que esto también es una de las razones por las que vemos la pérdida de ganado, y se disminuyó en 12% el área total agrícola de temporal en comparación al año anterior. Entonces, primero tenemos este cambio de largo plazo y luego están estos ejemplos de shocks climáticos que generan este movimiento. ¿Sí? Estos son, ¿no?, ejemplos para hicimos una revisión de qué se había hecho de investigación en México sobre relaciones de cambio climático y agricultura. Este es un trabajo de una de mis colegas y amigas, la doctora Alma Mendoza, que se puso a revisar todo lo que había en la literatura sobre, bueno, y Abby también está encargada de esto, y encontramos que había 96 artículos que hablan de las relaciones de cambio climático y agricultura en México, desde el 2000 para acá. De esos 96 artículos, el 37% eran para maíz, el 15% eran para café y el 9% eran para trigo. Solo estos 3 cultivos son más de la mitad de todos los estudios que tenemos, mientras que otras
cultivos menos importantes, digamos en términos económicos, su distribución o históricos, representan solamente el 7%. Ya sé que estas dos cosas no suman 100, pero es porque ahí tenemos algunos estudios de jitomate y de frijol, que son unos poquitos, de papa. Pero en realidad, o sea, si uno piensa en México, tenemos más de 200 cultivos y tenemos estudios en realidad para 5 o 6 de ellos. Entonces hay un enorme faltante de información. Y cuando lo analizamos con este marco de los 3 tipos de cambio, si lo pensamos o sea, en tratar de entender cómo se van a ver en el largo plazo, en cómo están reaccionando a los shocks climáticos o cómo cómo está cambiando su producción, su rendimiento con los cambios en la estacionalidad, pues entonces estamos llenos de huecos de información. Y hay un montón de opciones para hacer investigación en cambio climático y cultivos a nivel nacional, yo les diría a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tenemos los cambios generados por el largo plazo, estas tendencias de largo plazo. ¿De qué tenemos estudios? Bueno, el de maíz que les mostré, hay unos colegas que también, hay algo de trigo y de cebada, y hasta ahí, para los cereales. Hay café, hay frijol, ¿no? Pero, por ejemplo, para el ganado en México, ¿qué va a pasar en el largo plazo con el ganado en México? ¿Quién sabe? No lo hemos estudiado, ¿no? Y también en general, en el mundo hay mucha menos información del ganado que de la agricultura. Ahora, si pensamos en en eventos climáticos extremos, básicamente no hay nada a nivel nacional, no, al menos cuando hice esta revisión de literatura, no tenemos información de cómo le está pegando la sequía así de manera formal, publicada en la literatura, a los cereales, a los frutales, a las hortalizas, a las pasturas, etcétera. Sabemos nada más un poco lo que le pasa al ganado. Y si pensamos en este último cambio, en el de la estacionalidad climática, y cómo está cambiando el periodo de lluvias y cómo esto afecta sobre todo a la agricultura temporal, ahí no hay nada. Básicamente no tenemos información ni conocimiento de este tipo de cambios, sus impactos, ni actuales, ni pasados, ni futuros sobre nuestra agricultura. Entonces, bueno, esa es mi contribución, mi perspectiva de la investigación en cambio climático y agricultura y lo que nos falta por hacer y hacia dónde puede ir. Les di ejemplos para México, pero espero que les quede claro que esta visión teórica funciona para básicamente cualquier parte del mundo, sobre todo el trópico, y hay un montón de faltantes de información sobre este tema tan crítico que es producción de alimentos y cambio climático. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por esta información tan valiosa. Y bueno, vamos a seguir. La doctora Catarina de Olivieri Buriti es una investigadora en Brasil con formación en Historia y Periodismo. Es doctora en Recursos Naturales y trabaja en el Instituto Nacional del Semiárido, INSAS, por sus siglas, e miembro fundadora de la Asociación Instituto Letras Ambientales. Muitas graças, Abi. Eu peço permissão para fazer essa apresentação em português e, inicialmente, agradeço ao convite do Dr. Francisco, Dr. Rubem e a doutora Alejandra, que nos deu todo o suporte. É um prazer participar do Fórum Regional México-Brasil para pensar a adaptação climática. Cumprimento ao Dr. Guilherme. Eu vou falar sobre agricultura e adaptação climática nas terras secas do Brasil. E quando a gente fala em terras secas, está se referindo às terras áridas, semiáridas e subúmidas secas. Então, vou falar de algumas pesquisas que temos desenvolvido em parceria com o Laboratório de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas. Eu não consigo passar, Abi, o slide. Perfeito, graças. O semiárido brasileiro, eu vou focar essa apresentação no semiárido, porque a região do Brasil, uma das regiões mais afetadas pela mudança climática, e vou focar na agricultura familiar, que cerca de 80% dos estabelecimentos rurais do semiárido são da agricultura familiar de subsistência. Então, é a principal atividade econômica da região, altamente vulnerável à mudança climática, não é uma agricultura adaptada, ecologicamente adaptada, é agricultura de sequeiro, sem irrigação, com tecnologia arcaica, e são pequenos lotes de terras nas áreas mais secas.
Então, inicialmente, eu vou dar um contexto socioeconômico e histórico para a gente entender por que surgiu esse tipo de agricultura em uma área tão seca e sem a devida adaptação. Pode passar, por favor. Perfeito. Um pouco contexto histórico, a agricultura familiar surgiu no interior das grandes fazendas e a ocupação do semiárido brasileiro foi centrada na pecuária extensiva, não foi, a agricultura familiar não foi um projeto autônomo, mas foi um projeto que nasceu, a pecuária nasceu no semiárido para atender ao setor agroexportador da cana-de-açúcar, as áreas úmidas do litoral do Nordeste brasileiro. Então, desde o período colonial, a terra e, consequentemente, a água esteve centrada nas mãos dos grandes fazendeiros. Então, havia uma constelação de minifúndios, pequenos lotes de terras, que não pertenciam a esses trabalhadores rurais, mas eram cedidos precariamente. Eles trabalhavam para o fazendeiro e, ao mesmo tempo, produziam sua agricultura para autossustento, para o sustento da família, nas terras menos produtivas, nas terras mais secas. Então, era o único setor que, quando vinha uma seca, destroçava, né, a agricultura de subsistência. Eles não tinham os meios adequados para enfrentar a seca. O único setor que estava nas mãos dos agricultores, dos pequenos agricultores, era o que entrava em total colapso. Então, esse era um ponto débil da economia regional. Pode passar, por favor? Perfeito. A gente fez um estudo de mais de 100 anos de políticas públicas para o que a gente chama hoje de adaptação climática no semiárido. Então, aqui nós categorizamos em 4 fases. Desde fins do século XIX, a seca se transformou em uma calamidade para a região, com o crescimento demográfico, com a ausência de políticas públicas naquela época. Então, esses agricultores não tinham como se adaptar nos períodos de seca. As políticas públicas começaram a ser institucionalizadas desde fins do século XIX, que era a construção de grandes obras, grandes reservatórios em superfície para armazenar água, e depois obras de irrigação, mas essas políticas públicas, elas reforçavam a desigualdade hídrica, porque elas beneficiavam os grandes latifundiários, senhores da terra. Havia como que a figura do camponês altamente afetado era um desastre a seca, e os grandes produtores, os grandes fazendeiros não pareciam afetados no período que atravessava a seca. Então, essa é uma estrutura socioeconômica no Brasil que nunca foi modificada. Qualquer tentativa de modificação foi frustrada. Desde os anos 90, nessa última seta à direita, foi quando houve uma mudança a partir de uma grande mobilização da sociedade civil organizada da categoria de agricultores familiares. Foi quando passou, anos 90 iniciou e principalmente no início dos anos 2000, passou a haver a descentralização das políticas hídricas, muitas pautadas nas tecnologias sociais, que aí já não seria apenas grandes açudes, mas cisternas semelhantes a essa foto do lado esquerdo, cisternas, tecnologias sociais de baixo custo, construídas ao lado da residência dos agricultores. Então, isso trouxe uma transformação muito significativa, uma mudança, né, pontual, mais significativa para a região. Antes dessas tecnologias, principalmente as mulheres, tinham um enorme encargo de transportar água das fontes distantes para a sua residência. A partir
isso equivalia a pelo menos 36 dias o tempo por ano, o tempo que as mulheres, principalmente, gastavam para esse transporte de água. Então, com a chegada dessas tecnologias para adaptação, esse tempo foi liberado e são dois grandes programas de adaptação no Brasil, que é a construção de duas cisternas, a Meta, uma para beber e cozinhar, e uma cisterna, uma tecnologia social para a produção de hortaliças, de frutíferas. Então, houve avanços importantes, mas ainda há um enorme desafio de universalização desses programas. A gente fez em termos quantitativos e em termos qualitativos. No caso de qualidade da água, a questão da saúde, que é muito afetada pela mudança climática também, doenças sensíveis ao clima, da qualidade da água e da quantidade armazenada, que ainda é insuficiente para atravessar longos períodos de seca. Depois desse contexto histórico, socioeconômico, eu vou falar um pouco o contexto das mudanças ambientais e das mudanças climáticas. Das mudanças ambientais, o semiárido brasileiro, ele hoje está bem maior e mais seco. De 2005 para cá, houve um acréscimo de pelo menos 43% no número de municípios que se tornaram, que são semiáridos, né, com terras semiáridas. Nesse lado esquerdo, mostra o mapa, a diferença de 2017 para cá, o crescimento do semiárido, e no mapa à direita mostra as áreas degradadas e as áreas desertificadas na região. Pelo menos 13% das terras do semiárido estão gravemente deterioradas, estão desertificadas. Pode passar, por favor? No estudo que nós fizemos, nós utilizamos mais de 100, uma série histórica de dados de satélites, a variável de precipitação e índices de vegetação, durante de 1900 até os dias atuais, e aí nós percebemos que essa última seca, 2011-2017, com duração de 6 anos, foi a seca, o que a gente chama a seca do século, né? A mais grave já registrada na região. Pode passar, por favor. E recentemente, uma pesquisa que fizemos em parceria com o Laboratório Lápis, nós identificamos que pelo menos 8% das terras do semiárido já se tornaram áridas, o que é bastante grave. E mais da metade das terras que antes eram subúmidas secas, ou seja, tinha ali pelo menos no máximo 6 meses sem chuva, hoje já se tornaram semiáridas também, por isso essa grande expansão. E aqui do lado direito está demonstrando a área dos Cariris paraibanos, onde validamos nossa pesquisa. Essa área é uma imagem de drone da situação das terras, e essa área em vermelho são municípios que atravessam pelo menos 11 meses de seca em condições normais, né? Não estamos nem falando de extremos. E outra questão muito agravante para pensar em adaptação climática é o cenário de degradação. Essa imagem à esquerda mostra imagens de satélites de 2004 a 2022, na qual nós detectamos que pelo menos que essas áreas severamente degradadas já reduzem a formação de nuvens de chuva na região, ou seja, é um círculo vicioso que se retroalimenta. As secas aumentam a desertificação, a degradação das terras, a degradação reduz as chuvas e aí piora a situação das secas, torna as secas mais severas. E tem um desafio que em algumas áreas, a agricultura ela pode se tornar inviável,
em razão desse ritmo de degradação e em razão das altas temperaturas, né, da mudança climática que já sentimos. E a juventude rural não tem substituído, as novas gerações não têm substituído a geração de agricultores familiares, que é uma tendência que eles fiquem cada vez mais idosos. Então, nós desenvolvemos um método para analisar, antes eu vou falar desse mapa do lado direito. O mapa à direita, ele foi gerado com inteligência artificial, Deep Learning, em um estudo que nós fizemos para detectar secas relâmpago, né, as flash drought, e nós detectamos, é muito difícil prever essas secas, é uma nova tipologia de seca, secas rápidas, associada às altas temperaturas, muito grave para a agricultura. Rapidamente, a umidade do solo praticamente desaparece e de curta duração, mas com impactos muito fortes para a agricultura. Esse mapa à esquerda, ele é da seca de 2012, nós utilizamos os dados para treinar o algoritmo e geramos esse mapa à direita, que é de previsão até 2050. Esse gráfico mostra o método que nós temos utilizado, que é justamente essas variáveis das quais eu falei até agora, socioeconômicas, né, a questão climática, ambiental, uma escala de vulnerabilidades. É possível identificar os municípios, no caso, na escala local, quais são os municípios mais vulneráveis, isso no contexto da mudança climática. E aqui eu destaco dois tipos de vulnerabilidades, que é a institucional, né, a capacidade, a falta de capacidade de pequenas prefeituras, a governança local de pequenos municípios para lidar com problemas ambientais e climáticos tão complexos. E, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade do conhecimento. Desde aquela história que eu fiz, um breve histórico, esses agricultores familiares, eles não têm acesso à assistência técnica, né, à orientação sobre novas práticas de manejo. Então, há uma grande vulnerabilidade do acesso ao conhecimento. E também a sanitária, a vulnerabilidade sanitária, quando a gente pensa principalmente a questão da qualidade da água, né, o risco de doenças, de epidemias. Então, eu coloquei aqui algumas questões já recebidas. Uma delas eu já falei um pouco, a primeira, que é sobre os principais desafios e avanços, né, em termos de adaptação nesses estudos. Em termos de avanços, o principal, eu destaco a descentralização das políticas hídricas, né, e, ao mesmo tempo, tem um desafio, que é a universalização do acesso às tecnologias sociais hídricas, a universalização para que os agricultores tenham uma maior resiliência para enfrentar a seca. Sistemas de alerta precoce, né, para prevenir, para que a seca não se torne um desastre, que esses agricultores possam se preparar, ampliar esses programas, como eu já falei, de armazenamento de água, e também são agricultores que têm um pouco de pecuária, né, eles fazem um pouco a criação de animais, e que eles tenham também orientação para a estocagem de forragem para os períodos de seca. Programas de saúde pública, praticamente, né, é muito deficitário ainda. Programa de saúde pública focado em doenças sensíveis ao clima. A segunda questão são os instrumentos de política pública que podem ser utilizados como estratégia de adaptação. O seguro safra,
né, para quando os agricultores perdem as safras, as colheitas, em períodos de seca, ele ainda tendo um percentual baixo de agricultores, só os extremamente vulneráveis, então ampliar esse programa de seguro safra e também a assistência técnica como política fundamental, porque se o agricultor hoje no semiárido, ele evita, ele utiliza técnicas, por exemplo, para evitar a degradação das terras, ele, de certa forma, está desenvolvendo algum tipo de adaptação climática, já que a degradação e a questão climática estão interconectados. Por último, uma questão muito interessante que eu recebi sobre a agenda de perdas e danos rumo à COP29, então, como utilizar, né, esses esforços de adaptação climática em nível nacional. Eu destaco, sem dúvida, a participação efetiva da sociedade civil na formulação das políticas, né, que não seja só o nome para constar nos relatórios, mas que haja efetivamente essa participação, porque no semiárido brasileiro foi a mobilização da sociedade civil organizada que fez toda a diferença. Então, eu agradeço mais uma vez pela participação y me coloco à disposición para o debate. Muchísimas gracias, doctora Catarina. También está súper interesante escuchar otro contexto, que aunque geográficamente nos encontramos pues, lejos, acabo de rescatar como cosas muy puntuales o similares, ¿no? En las problemáticas que estamos enfrentando aquí y allá. Entonces, voy a pasar con algunas preguntas, sobre todo retos y desafíos. No sé, ustedes deciden quién contesta primero. ¿Cuáles serían los principales retos y avances que identifican en materia de adaptación en cada caso de estudio presentado? Y yo quisiera acotar como, digamos, podemos enmarcar estos desafíos y retos pensando en que, o sea, rescato unos puntos como muy similares en México y Brasil. Las más vulnerables siguen siendo los campesinos o pequeños agricultores. El abandono del campo por estos problemas se ve y es un problema que está surgiendo desde hace algunos años en Brasil y en México. Los problemas de capacidad adaptativa para este sector vulnerable de campesinos eh, y, y el desafío de nuevos climas que aunque importa mucho como el conocimiento tradicional, este conocimiento tradicional de sembrar bajo un clima que tenía una variabilidad que conocía el campesino, ahora está cambiando drásticamente. Por ejemplo, lo que decía Catarina de las flash drop, por ejemplo, no la conocía, pero bueno, son situaciones como súper estresantes a las que no se habían enfrentado estas personas y ahora son climas y condiciones nuevas a las que se enfrentan. Entonces, bajo estos puntos, ¿ustedes cuáles creen que en México y en Brasil serían los retos y los desafíos? ¿No? Sim, Abi. O conhecimento tradicional é muito interessante, assim. As políticas públicas de adaptação climática no Brasil, elas hoje têm a participação da sociedade civil muito próxima e justamente dá oportunidade de aproveitar todo o conhecimento climático da terra, o conhecimento passado de geração em geração, há um respeito, porque o próprio agricultor ele conhece muito o clima, ele desenvolve experiências para conhecer esse clima, práticas de manejo, então é importante que as políticas públicas utilizem todos esses saberes em diálogo com a ciência, né? O que está faltando, que a gente identifica, é o conhecimento científico chegar a esse conhecimento tácito, para que eles dialoguem e cheguem a novas experiências importantes para esses agricultores.
Ok, gracias, Catarina. Sí, lo mismo, pero en español. Está súper interesante ver que el contexto es muy parecido. A mí me resultó increíble ver que tenemos los mismos efectos. Estamos teniendo un incremento en las sequías que lleva a una disminución importantísima en los rendimientos agrícolas que está generando desertificación en ciertas zonas y que eso lleva a que la gente migre y que particularmente están migrando los jóvenes. Eso me pareció súper interesante porque es la misma historia en la mayor parte del norte de México. En fin, yo coincido el comentario de que nos hacen falta diferentes cosas y una de las primeras es el conocimiento científico. Sufrimos de una cosa que es el problema de la escala intermedia. Tenemos un montón de estudios chiquititos locales y tenemos estos estudios de gran escala, pero no tenemos la parte intermedia muchas veces. ¿Qué está pasando a nivel municipal? ¿Qué está pasando a nivel estatal? ¿Qué es donde se van a tomar las decisiones? Entonces, muchas veces se genera esa información científica, pero se queda ahí. Entonces, nos hace falta la traducción de la información científica a la toma de decisiones y que sea relevante para la gente y sobre todo para los productores que están ahí. Y no solo en términos de los impactos, pero también en las medidas de adaptación hacia dónde puede ir, por ejemplo, si se va a sustituir los cultivos, hacia dónde podemos sustituir los cultivos, o se va a cambiar las opciones de manejo, o se va a implementar algún tipo de riego, pues saber cuál es el más efectivo o el más adecuado para la zona. En un país como México, me imagino que pasa lo mismo como Brasil, que tenemos tantos climas y tanta diversidad en las formas de producción y de manejo, no existen las panaceas. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de adaptación es el empezar a aterrizar el conocimiento y las políticas públicas a contextos regionales. Ese es para mí mucho lo que sigue, del gran reto de cómo podemos empezar a disminuir el impacto del cambio climático en la agricultura nacional. Ok, gracias. Gracias a los dos. Ahora tengo una pregunta del público para la doctora Catarina. Esta situación tan grave de desertificación que nos comenta ha llevado a un proceso de migración. O sea, sí, ya nos dijo que haya un abandono, pero ¿cómo están los datos, digo, respecto a migración? Y si se ha diversificado la cadena de valor de los productos agrícolas para lograr mantener el sector. Perfeito, ótima pergunta. A migração, aquele contexto histórico que eu passei desde o fim do século XIX, quando a seca se tornou uma calamidade, houve uma grande migração da população do semiárido brasileiro, para outras regiões, como o sudeste do Brasil, como a própria Amazônia. O sudeste do Brasil que estava no início de uma industrialização, então houve uma massa de imigrantes para lá. Hoje, algumas políticas de obtenção de renda mínima, no Brasil não tem a renda mínima como deveria, mas tem alguns programas sociais de transferência de renda que eles têm permitido uma maior fixação da população rural. E essa migração, ela diminuiu um pouco, ainda não tivemos acesso aos dados mais recentes de como está essa migração, mas há uma migração intra-regional, hoje, mais uma migração dentro da própria região, ou para é muito comum, o ponto mais grave é a migração para pequenos municípios próximos, cidades, áreas urbanas. A gente presenciou assentamentos rurais, né, de pessoas assentadas, famílias assentadas pela reforma agrária, visitando esse assentamento em áreas muito secas, solos de baixa qualidade, e a migração, pessoas já deixando aquela área e indo para as pequenas cidades, o que é muito preocupante, porque podia estar produzindo lá. Pela desertificação, é uma migração que já acontece, que é mais silenciosa e talvez os dados ainda não captem adequadamente, atribuindo a desertificação. Mas muito comum terras improdutivas e produtores rurais abandonando essas terras. Ok,
Muchas gracias, muchas gracias. Es lo mismo que se observa aquí. Bueno, en mi experiencia yo también he observado en el sur del país cómo se da esta migración y esta diversificación de actividades hacia que si no te va bien en un temporal, pues te vas hacia el turismo un poco si el contexto regional lo permite, ¿no? Entonces, es Uhum. interesante compartir esos contextos sociales. Ahora, para Guillermo, nos preguntan varias cosas. Este, ¿Cómo ves tú los impactos de la sequía, que estos impactos afectan diferencialmente en términos de capacidad adaptativa a los grandes y a los pequeños productores? ¿Y cómo los subsidios o paquetes tecnológicos y programas podrían atender esas diferencias? No, muy buena pregunta. Me quedé pensando un poco en lo de la migración. Antes quería comentar algo de ahí. Sí, es el mismo caso que en México y justo vemos lo mismo. La migración por desertificación es mucho más sutil, es mucho más difícil atribuirla, pero está ahí, tanto interna como externa. Justo acabamos de hacer un estudio con una de mis estudiantes que muestra que en los años secos se da muchísima más migración interna de las partes rurales que durante los años húmedos. Cuando llueve en México, la gente no se mueve del campo, pero si hay sequía, todo el mundo se va. En fin. ¿Cómo pensamos en estos impactos diferenciales en la adaptación? Sí, es que uno piensa, son dos partes. Esto viene de la teoría de Nordhaus, de William Nordhaus, que se ganó el Premio Nobel de Economía por impactos del cambio climático. Son dos cosas distintas. Uno puede pensar que los pequeños productores sufren el mayor impacto porque son más vulnerables y sí en términos de su, digamos, ingreso total, de lo que puede significar para su estilo de vida. Y entonces los va a llevar muchas veces a migrar o a tener que dedicarse a otras actividades. Pero si pensamos a nivel nacional, la pérdida económica más grande la van a tener los grandes productores. Entonces, lo que tú vas a ver en el PIB agrícola no van a ser los pequeños productores. Cuando viene una sequía, el PIB agrícola lo vas a ver como una disminución en los grandes productores. Entonces, son dos vulnerabilidades distintas. Una es la vulnerabilidad a los medios de vida y a la calidad de vida de las personas, y otra es la vulnerabilidad económica. Y por supuesto que son distintos los impactos y las capacidades de respuesta y las capacidades adaptativas. Y pensando en eso, otra vez la misma idea que les decía, no podemos generar panaceas a nivel nacional. Los grandes paquetes tecnológicos a lo mejor funcionan para los grandes productores. O sea, si tú decías, ¿sabes qué? Vamos a meter riego profundo porque es mucho más eficiente para conservar agua y nos va a ayudar durante los periodos secos. Pues sí, pero eso lo va a poder hacer solamente un gran productor. No lo vas a hacer un campesino que tiene 2 hectáreas o 1 hectárea. En cambio, si tú estás pensando en sustitución de cultivos o en manejo tradicional de policultivo, eso es incompatible con un modelo productivista de gran escala. Entonces, yo creo que lo que se necesita en un país como el nuestro es justo empezar a diversificar nuestras opciones y no pensar que lo que le va a funcionar a unos le va a funcionar a todos, y tampoco pensar en que todos deben producir de la misma manera, porque eso nunca ha funcionado ni para un lado ni para el otro, ni para lo agroecológico ni para lo superindustrializado. No funciona, ¿no? Hay que pensar en formas diferenciales en lo largo y ancho de nuestro país. Sí, ok, muchísimas gracias, Guillermo. Tengo otra pregunta para Catarina. Dice que en algún momento comentaste sobre la inteligencia artificial usada como en el método de tu investigación. ¿Cómo se incluyó puntualmente esta herramienta en el análisis de datos y qué otros tipos de análisis podrían ser áreas de oportunidad? Perfeito. A gente incluiu a técnica de Deep Learning, né, para prever secas relâmpago, porque os sistemas de alerta precoce já é um desafio utilizar modelos climáticos para prever a seca, né, o que é utilizado hoje, mas estamos falando de secas convencionais, né, a seca como um extremo climático que começa. O que é uma seca convencional? Ela começa aos poucos e gradativamente ela vai se intensificando. E quando a gente fala de seca relâmpago, desculpa, pessoal, meu gato está aqui, roubou a cena. Quando falamos em secas relâmpago, ela já começa repentinamente. E ela pode durar só semanas. Ela pode, no Brasil, no semiárido brasileiro, ela costuma durar um mês.
Então, essas secas, elas são muito difíceis de se prever. Por isso, a inteligência artificial, quando a gente trabalhou com laboratório Lápis, imagens de satélite, dados de satélites para treinar essa inteligência artificial, a gente conseguiu fazer uma previsão mais adequada, que seria uma projeção, né, dessas secas até 2050, mas comparamos também um mapa gerado com dados de satélite, dados observacionais, de observação do que já aconteceu, com o mapa gerado com inteligência artificial. E aí a gente percebeu o quanto eles são semelhantes, o quanto eles ficaram muito similares. Então, a inteligência artificial, ela pode hoje colaborar muito. Por quê? Porque estamos falando de dados muito robustos, grandes séries de dados, que só uma pessoa, um grupo, não conseguiria analisar tantos dados, né, para ter uma projeção rápida. Ok, muchas gracias. Ahí vemos como una utilidad de la inteligencia artificial. Para Memo hay una pregunta, todavía tenemos tiempo, así que hay preguntas todavía, entonces te preguntas qué medidas de adaptación se pueden implementar en el campo ante el incremento de intensidad y frecuencia de las sequías. Creo que ya respondiste un poco que depende del contexto de cada uno y el tipo de producción, y si la milpa podría ser una alternativa viable. Gracias, Avi. Estaba escribiendo las ideas que está diciendo Catalina. Estaba súper interesante lo del deep learning. Me parece que es justo hacia donde ya vamos. Eventualmente, y creo que en nuestros países, para toda Latinoamérica, para toda la producción agrícola, necesitan sistemas de alerta temprana que te avisen. ¿Sabes qué? En 5 días va a venir una sequía, prepárate. O en un mes, ¿no? Y entonces poder tomar decisiones por ahí. Creo que va a ser seguramente con deep learning. En fin, volviendo a la pregunta, cuando pensamos en soluciones para cualquier problema ambiental, hay tres grandes aproximaciones: las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones basadas en la tecnología y las soluciones basadas en la sociedad. Entonces, si pensamos en cómo se puede adaptar el campo desde la parte tecnológica frente a la sequía, nada más la sequía, pues entonces tiene las opciones de poner riego, poner semillas mejoradas resistentes a la sequía, ¿no? Si pensamos en las soluciones basadas en la naturaleza, el ejemplo clásico es el policultivo, que te permite que si algunas cosas no les va bien, pues a lo mejor a otras sí les va. Otra opción es la sustitución de cultivos, ¿no? Son soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente tenemos las soluciones basadas en la sociedad, donde tenemos cosas como generar seguros de campo o la transferencia de conocimiento. Entonces, yo creo que si tenemos eso en mente, si tenemos siempre pensando, ok, ¿cuál es el contexto al que voy a aproximar y el que estoy tratando de buscar una solución? ¿Y qué pedacito de cada una de estas cosas puedo aplicar? Es donde encontramos el camino. Yo no creo que sea una sola. No creo que uno pueda decir, ok, ¿sabes qué? Milpa para todo México. No, no. En algunos contextos no va a pasar. Si se van a las partes más áridas de la Sierra de Querétaro, por ejemplo, justo estábamos platicando con unos colegas que están ahí, no crece nada. La solución ahí no es la agricultura, por ejemplo, es pensar en otro tipo de subsistencia para la gente que está ahí. Entonces, no es que exista una solución para todo, sino es más bien la teoría de dónde podemos partir. Y son estos pedacitos de tecnología, sociedad y naturaleza que tienen que trabajar en conjunto para encontrar soluciones para la producción de alimentos para los medios de vida de la gente. Bien, muchísimas gracias. Sí, pues como que comparto esa misma como idea de que, y experiencia en campo de que no hay una sola solución, y como las decisiones que tomas son tanto contexto dependientes, ¿no? De lo que han experimentado las personas, que no puedes dar una solución única de adaptación para muchísimas comunidades, ¿no? Y bueno, ahorita no hay más preguntas, pero yo tengo una que es como, ¿qué es esa parte que nos está fallando tanto en Brasil como en México en este como vacío
entre la información que hay climática y agrícola y entre las políticas, ¿no? O sea, no nos informan y también hay un vacío en ese lado y un vacío entre lo que nosotros podemos transmitir de conocimiento científico o ahora la famosa frase de co-construir o co-desarrollar alternativas de adaptación con las personas más vulnerables, ¿no? Porque pues obviamente en la agricultura grande del norte, al menos de México, la capacidad adaptativa de los grandes agricultores, pues hay un montón de herramientas pues incluso apps o softwares de agricultura precisa, ¿no? O sea, que saben y que los sistemas de riego ya están automatizados y todo. Pero las personas del campo, esas personas que le hace falta como esta parte de poder vincular el conocimiento que existe de este lado con lo que ellos saben, ¿qué nos está fallando en los dos países? ¿Qué es lo que ustedes creen que nos está fallando? Pode comentar, Abi? Sí. O que está falhando, no caso dos agricultores familiares, os pequenos camponeses, eles só foram lembrados quando eles se organizaram e se mobilizaram. Hoje, no Brasil, o agronegócio, né, a grande agricultura para exportação, ela continua muito forte, né? Ainda há muitas continuidades da história, né, de formação do Brasil. E, ao mesmo tempo, a política, por exemplo, quando a gente fala em um seguro governamental dado pelo governo para os extremos climáticos, principalmente secas, ou seja, inundações, o agronegócio ele tem subsídios e ele tem políticas específicas. A agricultura familiar também tem, mas não é forte o suficiente para aumentar a sua resiliência para atravessar esses períodos de seca. É como que em cada período de extremo climático ele tem que lidar, a família, né, a mão de obra só familiar, tem que lidar com a incerteza e tem que recomeçar tudo de novo, né, porque parte do seu rebanho tem a perda durante a seca, tem a perda da safra, então, de fato, está faltando uma ajuda governamental maior, um olhar especial para esses pequenos agricultores. Gracias, gracias. Sí, es interesante, no sé si es gobierno y políticas públicas o la gobernanza como tal, la que se apliquen y que existan. Tenemos políticas padrísimas y luego en la realidad no, ahí están flotando, ¿no? La Ley General de Cambio Climático es un muy buen ejemplo de esto en México. Está padrísima la ley, pero pues no la aplicamos para nada. En fin, yo creo que contrario a la visión hay menos información de la que se piensa. No hay suficiente información de cambio climático y agricultura para nuestro país. No conocemos todavía el impacto en la mayoría de los cultivos y sin esa información base muchas veces no podemos seguir. Existen los datos, mucho de lo que falta es capacidad analítica, que yo espero que sí venga con la inteligencia artificial, para poder traducirla hacia la toma de decisiones. Esto que yo les decía, yo creo que uno de los grandes faltantes son los sistemas de alerta. No tenemos sistemas de alerta como si los tienen en muchos otros países. Nuestro país no sabe si va a llegar una helada, si va a llegar una sequía. No hay forma, no tenemos. Y muchas de estas cosas, con suficiente información histórica, sí las puedes predecir, a veces hasta con 3 o 6 meses de anticipación. Entonces, creo que ese es uno de los grandes temas que podemos tener. Y la otra es la implementación de tecnologías de percepción remota que sí, o sea, los grandes productores las tienen y es increíble cómo pueden, por ejemplo, detectar plagas cuando están apenas a punto de empezar, simplemente por cambios en la coloración de las hojas. Y de forma similar podríamos empezar a generar algoritmos que nos enseñen cuando los cultivos necesitan ser fertilizados o cuando necesitan ser regados, de modo que se eficientice lo que tenemos. Y esto, hacerlo democratizado. O sea, no estoy diciendo solo para los grandes productores, pero empezar a tener este tipo de sistemas, porque muchos de los productos son gratuitos. Empezar a tener este tipo de sistemas para todos los productores y que lo puedan ver en el teléfono, lo puedan ver. Aquí está mi parcela, sembré esto
¿Sabes qué? Que te sugiera, pues te sugiero fertilizar ahorita, te sugiero hacer riego de apoyo en este momento, porque no existe esa información. Los agricultores de pequeña escala siembran como pueden, muchas veces porque hay un arraigo a la tierra de esta es mi parcela que llevamos generaciones sembrándola así, voy a plantar maíz porque es lo que se planta siempre, y no existe esta otra transferencia de información que también permita mejorar la toma de decisiones si queremos aumentar el rendimiento y el ingreso de los pequeños productores. Sí, concuerdo totalmente. Sí, porque igual la información que no tenemos con respecto a qué sí puede sembrar, sino que ya no puede sembrar, sino ante el clima cambiante qué podría sembrar, pues sería de gran utilidad para ellos, ¿no? Ay, hay más preguntas. Para Catarina, sabiendo que Brasil es conocido por el acelerado avance de la frontera agrícola, ¿cómo las sequías en algunas regiones pueden incentivar aún más este avance en zonas climáticas y regiones ambientales que sigan siendo óptimas para cultivos? No Brasil há um grande desafio, a questão da mudança climática, ela é um grande desafio também para essas fronteiras agrícolas. Porque mais de 60% da agricultura, né, da produção do agronegócio é soja, lavoura de soja, que é altamente vulnerável à mudança climática. Nós tivemos agora um cenário de El Ninho, né? E Laninha voltou de novo, então o que era previsto de chuva para essas regiões das fronteiras agrícolas, principalmente agronegócio, houve diferenças do que era esperado. Então, os modelos climáticos, eles já não respondem adequadamente, né, a esse novo contexto de mudança climática. Então, muitos produtores em algumas regiões do Brasil esperavam chuvas que não vieram. Então, isso gera prejuízo, né, no planejamento agrícola. Então, se a gente está falando de uma região altamente vulnerável à mudança climática, né, se a gente, uma região não, uma lavoura, que é a lavoura da soja principalmente, então tem um desafio muito grande na fronteira agrícola. E o que é mais grave, no Brasil, a gente se fala muito sobre transição energética, mas não se fala sobre transição agrícola. E está tudo muito acomodado. Se pensar numa balança comercial focada essencialmente na exportação de produtos primários e que serão gravemente afetados pela mudança climática, já estão sendo, não se tem falado e discutido isso no nível de responsabilidade que se deveria. É só um exemplo, sem me alongar, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país esse ano, uma grande inundação, com grandes perdas para a agricultura. O que aconteceu lá, um estudo de 2015, feito pela Presidência da República, já previa mais chuvas para o sul, com risco de inundações. E mesmo assim, nada foi feito, né? Então, é preciso falar sobre transição agrícola, seja para a agricultura de pequena escala, seja para o agronegócio. Ok, muchas gracias por la respuesta, Catarina. Hay otras preguntas, creo que también muchas felicitaciones por la conferencia. A Memo, además de los 3 ejes que mencionaste como soluciones, que mencionaste ahorita de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿qué otras políticas ambientales en México han sido implementadas a nivel ya sea estatal o municipal y que tú sepas que en algún momento fueron exitosas, ¿no? Ay, justo, no, en realidad no, la parte de política pública no es mi área, ni gobernanza, pero si pienso en las historias de éxito de nuestro país, la mayoría viene desde nivel comunitario. O sea, si pensamos en lo que ha funcionado para crear un equilibrio, naturaleza, producción, sociedad, pues los mejores siempre son San Juan Nuevo, La Tosepan, ¿no? Otros 7, 8 ejemplos de comunidades que han logrado esta parte, que mezclan justo, o
los elementos que hemos dicho, ¿no? El conocimiento tradicional, el conocimiento científico, se mezclan para generar estos manejos mixtos. Pero hasta ahí es mi conocimiento real. Más bien tengo muchos ejemplos de cosas que no han funcionado justo por las políticas públicas pues, de la agroindustria, que es donde ha estado nuestro país en su mayoría desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, sí, no creo que no soy la persona indicada para contestarte historias de éxito. Si me quieres preguntar historias de no éxito y la papa en México, ahí sí puedo platicar. Gracias. No sé, a lo mejor Catarina sí tiene algún ejemplo de éxito. Bueno, nos mencionaste esto de que hubo un programa, ¿no? En cuestión de las mujeres, pero alguno que nos puedas mencionar, caso de éxito. Sim, Abi, eu achei muito interessante a pergunta sobre como a seca afeta diferentemente grandes e pequenos produtores. Na verdade, os grandes eles estão muito bem preparados para atravessar a seca, né? E os pequenos eles veem a vida totalmente, a economia ali de subsistência totalmente desequilibrada. Um dos programas bem-sucedidos, que é considerado um avanço, há dois programas. Programa 1 milhão de cisternas, que foram esses que iniciaram lá nos anos 2000 e que ainda hoje continua. Esses programas, eles tiveram um hiato, né, nos últimos anos, mas desde 2023 voltaram. Então, o objetivo é construir, ele se chama, eu vou colocar aqui no chat, P1MC, que é Programa 1 milhão de cisternas. E o outro programa é P1+2, que o objetivo é que ele tenha não só a cisterna de água potável para beber, mas também que tenha uma segunda tecnologia social, uma segunda cisterna, para que ele possa produzir e obter renda. Então, principalmente as mulheres, elas têm atuado muito fortemente na produção no uso dessa água armazenada da segunda cisterna para produzir hortaliças, frutíferas no quintal da sua própria casa, né? Como são pequenas propriedades, e isso tem o impacto positivo é uma melhoria na segurança alimentar e melhoria também na obtenção de renda, porque existe um programa de venda de alimentos de pequenos produtores para as escolas, para a merenda escolar. Então, digamos que seja um projeto piloto com resultados importantes e muita participação da sociedade civil. Há uma rede chamada ASA Brasil, que é a Articulação Semiárido Brasileiro. É formada por mais de 3.000 ONGs, organizações sociais que lidam com essa questão da adaptação climática no semiárido. Então, digamos que são projetos pilotos, mas o que a gente percebeu naquela área específica dos Cariris, no estado da Paraíba, é que esse programa da segunda cisterna para produzir, só poucas famílias tiveram acesso até agora. A água para beber, mais de 60% teve, até 2018, os dados. Mas para produzir, não, tem que ampliar e tem que melhorar, aprimorar esses programas, porque é o que vai dar maior resiliência para essas famílias. Ok. Qué chistoso porque justo hoy di una clase de cambio global a licenciatura de Ciencias de la Tierra y tuve una invitada de Isla Urbana que es una alianza que pone captación de agua de lluvias en zonas pues muy vulnerables y también en la ciudad, ¿no? Pero justo nos habló de una alianza con este programa de 1 millón de cisternas que se estableció en Brasil y nos contó un poco de la experiencia y cómo lo vinieron a hacer una alianza aquí en un lugar de Oaxaca, no me acuerdo el nombre, pero justo pusieron una cisterna
no sé, muy barata, que con gran almacenamiento, que ya esa comunidad como que transmitió el conocimiento a otra comunidad y están teniendo mucho éxito desde esa alianza, ¿no? Entonces, pues qué padre coincidir el mismo día con la Se misma me alianza. permite, se me permite, Abi, teve uma questão curiosa que, quando a gente validou os dados da pesquisa nos Cariris paraibanos, havia os municípios da região oriental e ocidental. Uma dessas micro-regiões tinha uma presença maior de organizações sociais. Consequentemente, quando mapeamos a quantidade de tecnologias sociais implantadas, era muito maior do que a região que tinha, no caso, a população não estava organizada, né, em forma de ONGs para conseguir essas políticas. Então, teve essa questão também. Ok, gracias, nos das más contexto al respecto. Y ya por último, ya para terminar, ahora sí, una última pregunta para Guillermo. Nuestra región es especialmente vulnerable a la escasez de importación. No entiendo esta pregunta. A la escasez de importación por eventos de sequía de algunos productos en particular. Eh, no sé si quiere decir si algunos productos que se producen en México son especialmente vulnerables a la sequía, tal vez. Sí, y bueno, no sé si la palabra importación es producción, pero sí, y justo si pensamos en la vulnerabilidad del mercado de alimentos, o sea, tenemos el tema de la producción local. Por ejemplo, pensemos en el maíz. Tienes la primera parte, que es cuánto se produce localmente. Y luego tienes esta otra parte, que es cuánto puede entrar por importación. Y muchas veces, pues a lo mejor nos fue mal en México por la sequía, pero podemos importar alimentos. Entonces el precio se mantiene o no sube mucho y tenemos disponibilidad en el mercado. Pero ahí el tema que a mí me parece súper interesante, ¿qué pasa con los productos endémicos de nuestro país, los que son únicos de México? ¿Qué pasa si la sequía truena la producción de achiote? ¿Dónde vamos a sacar achiote? O la producción de amaranto, que nadie más produce amaranto, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco la historia de la escasez de ciertos alimentos ocasionada por la sequía. Cuando no tenemos, o sea, además de que le pega la sequía fuertísimo al cultivo, no tenemos cadenas de importación. Y así es como se define un poco la vulnerabilidad en el suministro, ¿no? En la disponibilidad, perdón, de los alimentos. Entonces, sí hay ciertos alimentos que son más vulnerables, tanto porque son más vulnerables a la sequía, a lo mejor simplemente porque solo se producen en temporal, como porque solo se producen, o sea, solo tienen una línea de producción, ¿no? Y no tienen importación. Un ejemplo que pasó recientemente fue el cilantro, ¿no? ¿Se acuerdan que el cilantro estuvo carísimo? Y es porque en México el cilantro se produce todo en Puebla. Y es el cilantro que se sirve a nivel nacional y que no importamos básicamente nada de cilantro de otros lugares porque lo comemos fresco. O sea, a Puebla le cayeron un montón de heladas que mataron casi todo el cilantro y entonces lo poquito que había estuvo carísimo en el mercado. Entonces, ese es el tipo de ejemplos de las relaciones de suministro y de eventos climáticos extremos. Ciertos productos van a ser más susceptibles que otros. Ujú, sí. Eh, bueno, ahora sí ya nos queda nada más para el cierre final. Si quieren cada uno dar sus comentarios finales, y cerrar. Quien quiera empezar. Muitas graças, Abi, Guilherme, doutor Guilherme, Alejandra, e agradeço pela oportunidade desta apresentação no fórum. Agradeço as perguntas de todos, que deu uma dinâmica bem interessante aqui. Então, muito obrigada, estou à disposição. Muchísimas gracias. Para mí también fue un gusto el estar aquí el día de hoy. Agradezco nuevamente al Pink. Catarina, ha sido un gusto escucharte. Me llevo un montón ¿no? La visión más amplia de que saber que muchos de los procesos y los problemas que están pasando en México también se repiten en otras partes de forma muy similar, que entonces podemos pensar en soluciones a lo mejor parecidas, ¿no? Nunca hay panaceas, pero bueno. Y otra vez, es para mí un gusto el haber estado aquí. Agradezco la invitación y pues nada, seguir investigando esto. Ok, muchísimas gracias a los dos y a todos pues, las y los del público que están escuchándonos.
Y ya. Ale, no sé si tengas algo que decir. Sí, pues justamente muchísimas gracias a todos. De nuevo, doctor Guillermo, doctora Catarina y también a ti, Abby, por pues apoyarnos a moderar esta sesión. Y pues agradecemos ampliamente su tiempo y su experiencia. Ha sido súper enriquecedor entender pues ambos contextos. Creo que nos llevamos justamente varias ideas en mente. Y pues también agradecemos el apoyo en la traducción, que andaba sudando ahí mientras traducía todas las ideas. Muchas gracias a Dani también. Y pues como saben, este foro buscó ser un espacio de intercambio de enfoques y experiencias de adaptación al cambio climático. Y pues nos resulta importante destacar que Brasil en 2016 lanzó su Plan Nacional de Adaptación y ahora se encuentra construyendo una actualización de este plan. Y pues mientras tanto México no cuenta con este importante instrumento, lo cual pues llama la atención y nos obliga a conjuntar esfuerzos entre actores para iniciarnos en la construcción de este tipo de estrategias. Y bueno, haciendo un recuento un poco breve de los puntos clave que se han abordado, les quisiera comentar que de cada sesión pues tuvimos varios aprendizajes. Entonces, bueno, en términos de ciudades, se señaló que un escenario territorial tan complejo es importante, bueno, en estos escenarios territoriales tan complejos, tan grandes, es necesario identificar redes de actores para la implementación de estrategias de adaptación. Además, se resaltó el enfoque de adaptación transformativa que está planteado en el AR6 del IPCC. También fue importante destacar que una planeación del territorio integradora puede hacer frente a un sistema en expansión con entradas y salidas que trascienden fronteras administrativas. Por otro lado, en la sesión de ecosistemas se discutió que la acción local y los procesos de gobernanza responden a un análisis y a un mapeo adecuado de vulnerabilidades, lo cual pues se repite posiblemente y como hemos visto en otras sesiones, y que los análisis regionales integran mejor la continuidad ecosistémica y dan un panorama de vulnerabilidad menos fragmentado. Además, se destacan las áreas naturales protegidas como instrumento importante en estas estrategias. Y bueno, en tercer lugar, en cuanto a zonas costeras, se puntualizó que la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar y a eventos hidrometeorológicos extremos debe atenderse nuevamente consultando a la población con procesos de gobernanza para la adaptación basada ya sea en infraestructura, en ecosistemas o en comunidades, que también esto se comentó en esta sesión. Y pues aún es importante acceder a una mejor calidad de la información, fortalecer redes de actores nuevamente y reconocer incluso el costo de no adaptarnos. Y pues bueno, agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron y pues los seguimos invitando a nuestros eventos. Ahora les damos un breve comercial de nuestro siguiente evento, de un segundito. El 26 de noviembre los invitamos a registrarse en las mesas de discusión de la agenda de pérdidas y daños rumbo a la COP29. Nuevamente nos acompaña el doctor Memo y pues les mostramos un poquito al menos de la mesa número 1 que tenemos confirmada, llamada Impactos de Cambio Climático en México, las pérdidas y los daños identificados hasta ahora. Y pues bueno, esperamos que nos sigan acompañando, esperamos seguir pues creando estos espacios de intercambio de experiencias y de diálogo y pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, bye. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.